comenzamos entonces con la guía 4. El primer problema de la guía 4 dice, sea X una variable aleatoria con densidad de probabilidad simétrica alrededor de 0, muestre que X e Y igual a X cuadrado tienen correlación nula, a pesar de no ser independientes. Justo lo que estaba discutiendo Ricardo sobre el final de la teórica de recién. Entonces, estamos en la guía 4, problema 1. Entonces, X es una variable aleatoria que tiene una densidad de probabilidad asociada, de la que sabemos una cosa, y es que es simétrica alrededor del 0. Esta simétrica alrededor del 0. Y vamos a usar esa información fuertemente. También sabemos que es positiva, o sea, lo que ya sabíamos lo seguimos sabiendo, pero agrega la información de que es simétrica alrededor del 0. Muestre que X e Y, pero Y definida como X cuadrado, cuya f de Y no la conocemos, ¿no? Esta no es dato. Ahora, si bien no es dato, ya construimos en la materia las herramientas necesarias para averiguar esto, ¿no? Porque acá hay un cambio de variables. Dada una variable aleatoria con distribución f de x, ¿qué distribución tiene una variable aleatoria y que se construye elevando al cuadrado a cada una de las x? No solo eso, sino que hay un problema en la guía anterior, en el que si x tiene distribución uniforme, cuando elevan al cuadrado tienen que encontrar la distribución de la variable aleatoria y eso es un problema de la guía. Bueno, en este caso es más general porque no nos dicen que es uniforme, solo nos dicen que es simétrica alrededor del 0. La uniforme menos 1, 1 podría ser una opción de simétrica alrededor del 0. La gaussiana centrada en 0, por supuesto, también. Pero Poisson no, la binomial tampoco. No son simétricas alrededor del 0, no son simétricas en general, además. Bien, dicho todo eso, dice que queremos mostrar que a pesar de que y se construye como x al cuadrado, tienen correlación nula. Obviamente no son independientes, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser independiente si el valor de y sale de elevar al cuadrado el valor de x? Dice, o sea, que no son independientes no hay que mostrarlo, nada, por construcción. Ahora, a pesar de eso, la correlación es nula. De eso se trata este ejercicio. Entonces, la correlación está definida como el cociente entre la covarianza, ¿no? Que vieron, voy a escribir así. La correlación uno la calcula entre dos variables aleatorias. No la había hecho Ricardo en clase a esta. A ver, perdón, yo estuve en la teórica, pero no desde el principio. Me interesa que... No, yo decía la distribución de y siendo y x al cuadrado. Ah, sí, sí, es muy probable que lo haya hecho. Dio 1 sobre 2 veces la raíz de t. Sí, es muy probable. Sí, y la suma de f en raíz de t menos, o algo así. Claro, totalmente, es esa. Y después quizás hizo el caso donde f es uniforme o en donde s es gaussiana. También es Claro, diferente. Porque esa la es la base. gaussiana al cuadrado, una variable aleatoria de distribución gaussiana al cuadrado tiene distribución chi cuadrado. Entonces, las dos distribuciones de uniforme, meter acá el uniforme es interesante para ver qué da, y da eso, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. Y meter una gaussiana acá también es súper importante en la materia, porque el cuadrado de una variable aleatoria de distribución gaussiana tiene distribución de Cauchy. Entonces, para cualquiera de los dos casos viene bien, y sí, claro, Ricardo suele dar eso. Lo que iba a hacer entonces acá era definir la correlación entre dos variables aleatorias. En general, acá voy a poner x1, x2. Es como normalizar la covarianza que definió el Ricardo por la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. O sea, la covarianza yo puedo dividirla por la varianza de x1 y la varianza de x2 raíz. Bien, con esta definición lo que el ejercicio nos propone, y voy a agregar esto, ¿no? Que esto sí entiendo que lo dijo Ricardo hoy, que la covarianza de x1, x2 es en realidad hacer la esperanza de x1 menos su esperanza y x2 menos su esperanza. Acuérdense que x1 y x2 acá, cada una tiene su esperanza, ¿no? O sea que yo lo que estoy haciendo acá es la esperanza de x1 menos su esperanza
Lo voy a escribir así para que sea más claro. Por x2 menos su esperanza. Entonces, vuelvo a leer el enunciado del problema, ¿sí? Dice que x es una variable aleatoria condicionada por probabilidad simétrica alrededor del cero, y queremos mostrar que y, que se construye a partir de x, y por lo tanto no es independiente de x, tiene correlación nula. Entonces, si esto es la correlación construida de esta manera, y no voy a ahondar mucho en palabras en este preciso instante sobre qué es esto, porque es un concepto que se construye, y se construye durante toda la guía 4, durante la guía 6 principalmente, con una charlita que tengo preparada para contarles sobre el tema. O sea, vamos a necesitar varias clases para construir el concepto de correlación, más allá de la definición formal que ya explicó Ricardo hoy. Pero para que sientan algo cuando les dicen correlación, o covarianza, esperen, porque eso va a ir pasando de a poco. No es un concepto que uno dice, bueno, se calcula así, ya está. ¿Y qué? O sea, ¿qué me tiene que pasar cuando me decís la esperanza del producto de una variable aleatoria menos su esperanza con otra? Me parece que esto en general no produce una sensación sobre qué quiere decir esto. Bueno, eso se va construyendo al usarlo y al ver qué significa y al ver qué cosas pasan con esto. Y pasan un montón de cosas en relación con la correlación. Y dije, vamos a tener no solo este problema, sino el 8 de esta guía, y después la guía 6, en donde va a seguir apareciendo y van a seguir construyendo intuición sobre qué significa. Pero, desde ya podemos hacer algo, en particular vamos a hacer el problema 1 de esta guía. Y es, si lo que quiero ver es que a pesar de no ser independiente, la correlación es 0, quiero ver que este cociente es 0. ¿Sí? Recuerden, Ricardo les dijo que, esto sí es importante verlo desde ya, que si la covarianza la especificamos en el caso donde x1 y x2 son la misma cosa, x, bueno, acá es x, queda esto al cuadrado, y la esperanza de una cosa menos su esperanza al cuadrado es la varianza, ¿no? O sea, lo que queda arriba cuando estos dos son iguales es la varianza. Y lo que queda abajo cuando los dos son iguales también es la varianza. O sea, lo que estoy diciendo es que el caso particular de la correlación de una variable aleatoria con sí misma tiene que dar 1. ¿Sí? Bien, de hecho este número está acotado entre menos 1 y 1 porque la covarianza sí puede ser negativa. Y ya lo contó también Ricardo hoy. Ahora, que esto sea 0, que es lo que el ejercicio nos pide mostrar, por supuesto significa que la covarianza sea 0, porque el denominador no puede hacer que este cociente de 0. Con lo cual, si bien es una excusa para introducir la correlación, el problema bien podría decir, muestre que, a pesar de no ser independiente, la covarianza es 0. Es lo mismo. Está claro, ¿no? Entonces, queremos ver que esto es 0, queremos ver que esto es 0. Esto es 0, nos garantiza un cociente nulo, por lo tanto, correlación nula, a pesar de no ser independientes. La recíproca siempre vale. Si son independientes, si esta variable aleatoria es independiente de la otra, entonces la correlación seguro que es 0, porque la covarianza seguro que es 0. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es el caso inverso. Es, yo sé que no son independientes, y a pesar de no ser independientes, sí puede ser 0 la covarianza. Entonces, usemos esto que está acá. Donde, en el caso particular de este ejercicio, una es x y la otra es y, ¿no? Este sería nuestro x1 y este sería nuestro x2, para el problema 1. Entonces, si yo reemplazase acá, lo que me queda es que la covarianza entre las dos cantidades que quiero ver que tienen covarianza nula es la esperanza, y acá sigo simplemente reemplazando lo que el problema me dice, ¿no? X menos la esperanza de x, y acá voy a poner y menos la esperanza de y, pero en realidad voy a ir un poquito más adelante, y en lugar de y y esperanza de y, déjenme poner lo que es y, es x cuadrado. O sea, es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x cuadrado. Bueno, queremos ver que esto es 0. Porque dicen que la covarianza es 0 porque la correlación es 0. ¿Dónde está el dato que nos va a ayudar mucho a hacer eso? Acá. Dice que la f de esta x es simétrica. Entonces, ¿qué es la esperanza de x? O la esperanza de x cuadrado. O la esperanza de x cubo, por definición. Lo voy a hacer acá.
ya la vimos esa definición, no requiere mucha discusión. Entiendo que a esta altura es algo que sí ya manejamos sin mayor dificultad, y es que la esperanza de una variable aleatoria x, déjenme poner x a la n, es integrar sobre todo el espacio en el que vive la f de x, voy a poner menos infinito a más infinito, pero sería el dominio de esta, de x a la n por la f de esa x. ¿Sí? Esta es la definición de la esperanza de una cosa, es agarrar esa cosa y pesarla con su densidad de probabilidad. O sea, la probabilidad de que aparezca no x a la n, sino x. Pero, en este problema nos dicen que esta es simétrica, y esto está integrado en todo el intervalo. Entonces, si esta es simétrica, esta es una función par. Esta es una función par. Simplemente porque es simétrica. Y esta, y bueno, dependerá de cuánto vale n. Si n vale 1, es impar. Si n vale 2, par. Si n vale 3, impar, y así. Con lo cual, tenemos mucha información sobre qué está pasando acá adentro, porque la esperanza de x es la esperanza de x a la 1. O sea que acá aparece x y acá está esto que es par. Pero si n vale 1 y esto es impar, impar por par en este intervalo da 0. Así que esta esperanza acá es 0. Gracias a la información de que la f de x es simétrica, la esperanza de x a la 1, o sea, la esperanza de x, tiene que ser nula. Pero no es nula la esperanza de x cuadrado. Porque si acá pongo x cuadrado, esto es par y esto también, integrado en todo el intervalo, no tiene por qué anularse. De hecho, no se va a anular, porque x cuadrado es siempre positivo y esto también. Pero, fíjense que ahora que esto no está, uno puede hacer distributiva acá adentro. Saquemos esta esperanza, no la usamos todavía. Si hago distributiva, tengo que hacer esta x con esta y esta x con esta esperanza. Entonces va a aparecer x cubo cuando haga esto por esto. Pero de vuelta, la esperanza de x cubo, sí también ya sé desde ahora que si acá pongo un 3, esto es impar y esto es par, también es nula. O sea, la esperanza de x es 0, ¿sí? Sale de acá, y la esperanza de x cubo también. Entonces, dicho eso, queda muy poco para terminar el problema, y es básicamente notar que esto que está acá, la esperanza de x cuadrado, ¿qué es? ¿Es una variable aleatoria? ¿Es una función de x? ¿Qué es esto? Es un numerito. Exacto, es un numerito, tal cual. Entonces, termino en este renglón, borro acá. Cuando haga distributiva ahí, lo que voy a estar haciendo es que la covarianza de x, y es la esperanza, esta la dejo, y adentro quedó x por x al cuadrado, o sea, x cubo, menos este numerito, lo voy a, déjenme llamarlo c, y x por ese numerito, o sea, menos c por x. Pero, una frase que suena muy bien incluso fuera de la materia, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Entonces, la esperanza de esto que está acá es esto que está acá. Pero la esperanza, y esto también lo usó Ricardo recién, por definición es una función lineal. Si yo pongo una constante multiplicando a x, la esperanza de x, o la esperanza de c por x, es c veces la esperanza de x, ¿no? O sea, esta c multiplicando acá, la puedo dejar afuera. Listo. Ya habíamos visto que esto es 0 y que esto es 0. Entonces dijimos que la covarianza es 0. Porque estas dos lo son. Y no importa que haya una constante, que no era otra cosa más que la esperanza de x cuadrado. Pero esto es nulo y esto también. Entonces, lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver, es que a pesar de que las dos variables aleatorias cuya covarianza estoy calculando son recontradependientes, una se calcula como el cuadrado de la otra, no tienen covarianza, y no tener covarianza, por supuesto, significa no estar correlacionadas. No vale la recíproca, o sea, si son independientes, seguro que la covarianza es 0.
Yo lo que acá mostré es que a pesar de no ser independientes, pueden tener covarianza cero. Y eso hay que repetírselo a sí mismo más de una vez para que se termine de digerir, ¿sí? ¿Cómo pasé de la esperanza de x a x cubo? No hice eso. Lo que hice fue decir que esta esperanza de x cuadrado, esta es un numerito, que lo llamé c. Este por este es este x cubo. Este x por este x. La esperanza estaba afuera. Esta esperanza es esta. Esta esperanza es esta. Este por este me dio este. Y este por este... ¿Estoy diciendo bien? Sí, y este por este me dio esto. O sea, lo único que hice fue distributiva adentro. Esta esperanza es esta y lo que está acá adentro es lo que ya estaba acá. Este con este dio el x cubo y este con este dio esto que está acá. Y después simplemente usé propiedades de la esperanza, que es lineal. O sea que la esperanza de la suma de las esperanzas y si hay una constante sale afuera. Y como estas dos ya sabíamos que era cero gracias a la propiedad de simetría, listo. Ok. Bien. Continuemos entonces. Este era el problema corto o fácil de Euler, que conceptualmente no lo es en absoluto. No sé si alguien captura pantalla, yo me detengo acá. Y bueno. Entonces vamos a seguir con esta guía y ahora con un problema muy interesante, muy importante en la guía, en la materia y más cuentoso de lo que estamos acostumbrados hasta acá. Más cuentoso no necesariamente más difícil en términos de cuenta, pero hay que hacer más puntitos. Me estoy refiriendo al problema 5 de la guía 4 que dice lo siguiente. Dice, sean x e y dos variables independientes con distribución uniforme. X es uniforme y nos dicen que es uniforme en el intervalo 0, 1. Y lo mismo y. Y son independientes. Esta no se construye con la otra. ¿Sí? Si lo hacen con la compu, esta es una línea donde genera una variable aleatoria random uniform entre 0 y 1, y esta es otra línea, no tiene nada que ver con la primera. Bien. Entonces, a partir de las cuales se definen otras dos variables aleatorias, que las vamos a llamar U y B. Estas obviamente sí dependen de las otras, por cómo se construyen. Y dice que una es la raíz cuadrada de menos 2 veces A por el logaritmo de X. La otra también. Con la diferencia de que I entra en juego acá como argumento de un coseno, mientras que en esta entra como argumento de un seno. O sea, es un cambio de variables cuanto menos exótico, ¿no? Agarro una variable aleatoria que es uniforme, le hago el logaritmo, la multiplico por 2 veces A, le pongo un menos adelante, le saco la raíz cuadrada y la multiplico por el coseno de hacer 2 veces pi por otra variable aleatoria con distribución uniforme en el mismo intervalo. Y eso me da una nueva variable aleatoria que se llama U, grande. Hago lo mismo con B. Agarro una variable aleatoria con distribución uniforme, la meto acá, hago esta cuentita, multiplico por 2A, le pongo el menos, raíz cuadrada y multiplico por el seno de 2pi por otra variable aleatoria que también es uniforme, pero independiente de lo anterior, y me construyo B. Entonces, de este par de variables aleatorias U y X e Y uniformes ambas, paso a este otro par construido de esta manera. Y dice, encuentre la distribución conjunta G de V. Identifique qué distribución es, esa que está ahí, indique el significado del parámetro A, este numerito que está metido acá, y determine si U y B son independientes. Bueno, como nota dice que este mapeo, o sea, el pasar de estas variables a estas, tiene nombre y apellido y es la transformación de Box-Miller. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar esto? ¿Alguna idea? Podríamos primero encontrar las inversas y después usar lo que vimos en la teórica. Lo primero que dijiste fue, usar lo que no es en la teórica, sí. Lo primero que dijiste que fue, perdón.
Buscar las inversas, como son X y Y en función de U y B. Ok, ver cómo son X e Y en función de V. Podemos hacer eso. No es evidente que vayamos a necesitar saber cómo son X e Y en función de U y V. Pero no me parece mal. Me parece que está bueno ver qué pinta tienen. Y lo vamos a hacer, pero no necesariamente con las dos. Para saber cuál de las dos necesitamos, o si necesitamos las dos o no, tenemos que avanzar un poquito. Pero al principio, ¿qué nombre le pondrían al problema? Digo, ¿de qué estamos hablando? Alguien ahí dice, ¿se puede definir otra variable z como u cuadrado más b cuadrado? Sí, podemos hacer eso, y está buena esa variable, pero ya existe. Lo que Gonzalo anticipa, en realidad ya está dicho acá de una forma medio exótica. Y tiene mucho que ver con lo que dijo, creo que Tomás hablaba recién, ¿no? Son funciones de variables aleatorias, sí, claro, además de no de una, sino de dos variables aleatorias, y lo que estamos haciendo es un cambio de variable, ¿no? Estamos yendo de estas a esta otra. Es un cambio de variable, pero no en una dimensión, como hicimos la clase pasada, ahora estamos en dos. Entonces, lo primero que en general es interesante hacer es ver, bueno, de dónde a dónde van estas cosas. O sea, si yo me hago un mapita, y acá digo, acá vive la variable aleatoria x, que yo sé que es uniforme 0, 1, 0, 1. Y acá viene la variable aleatoria i, que también es uniforme 0, 1. O sea que todos los pares x, y que yo genere usando dos distribuciones uniformes 0, 1, todos los pares tienen que vivir acá adentro. Si x se mueve entre 0 y 1, e y también, no hay manera de que no caiga acá el par x, y. Eso es más o menos fácil de ver, ¿no? Pero lo que no es evidente es dónde cae el par v. Y esto, insisto, para empezar a hablar, es interesante entender eso. Entonces, yo puse puse V acá y va. ¿Cómo podemos hacer? Estudiemos los límites, ¿no? ¿Qué pasa? Además tenemos a esta variable aleatoria que la juega de coseno y seno, ¿no? Es como si uno estuviera descomponiendo un vector v en seno y coseno, con lo cual este 2pi por i no va a ser más que, en una descomposición de un vector en un plano así, esto que está acá, yo espero que sea 2pi por i. ¿No? Porque el coseno de esto me da la proyección acá, y el seno me da la proyección acá. Ven que es coseno, seno. Coseno es el adyacente, bueno, ya sabemos. Ahora, antes de seguir ahí, veamos qué significa vivir arriba de esta recta para esta función. Cuando x, que se mueve entre 0 y 1, tienda a 1, ¿a cuánto va a tender el logaritmo? A 0, ¿no? O sea que cuando más chiquito, cuando más cercano a 1 sea x, más cercano a 0 va a ser el argumento. Y por lo tanto todo esto se anula. Todo se anula. O sea que si yo arranco de acá, podría decir que cuando x tiende a 1, me voy para allá. Y me voy para acá, cuando x... Esto es para ver cómo es la transformación, ¿eh? No necesariamente vamos a usar esto en la cuenta. Cuando x tiende a 1, me voy para acá. Y si x tiende a 0, porque acuérdense que x vive entre 0 y 1. Si x se va para el 0, ¿a cuánto tiende esto? Bueno, el logaritmo de x, cuando x tiende a 0, se va a menos infinito. Multiplicado por una constante se va a menos infinito, pero multiplicado por menos se va a más infinito, y la raíz cuadrada no evita que se vaya a más infinito. Así que cuando x tiende a 0, esto se va para allá. Entonces es una transformación medio loca, si quieren, en donde si yo me paro en algún lugar de la recta, sé que cuando más parecido a 1 sea el x, más cerca del 0 se va a ir, cuando más parecido al 0 sea el x, más a infinito se va a ir sobre esta recta donde el ángulo está determinado por la otra variable aleatoria que es y. Eso es más o menos lo que está pasando con esta transformación. Bien, entonces, si hay un cambio de variables y hay una transformación, ¿quién es el que determina cómo se transforma un espacio en el otro? ¿Quién es el que da la información de qué pasa con esto cuando lo muevo a este otro
plano, el jacobiano. El determinante del jacobiano. Exactamente. Entonces voy a borrar esto y voy a hacer el jacobiano, ¿sí? ¿Está bien? Esto es solo para discutir en dónde está, en dónde vive un par y dónde vive el otro. Bien. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es a U y B hacerlas respecto de X y de Y, ¿no? Pero esto es hacer U respecto de X. Ya va a haber que hacer un determinante. Acá el pizarrón me va a quedar bastante chico, ¿no? Pero bueno, a este respecto de Y, lo mismo tengo que hacer con B y lo mismo tengo que hacer con Y. ¿Está bien? Esto es lo que hay que hacer. Pero U y B las conozco en función de X e Y, así que es solo derivar estas cosas que están acá. No, o sea, la cuenta, aunque va a ser un poquito engorrosa, es fácil. Es derivar esto respecto de X y respecto de Y. Y meterlo ahí adentro y hacer la productoria. ¿Está bien? Voy a hacerlo acá adentro, así que, dado que es solo derivar, si quieren les anoto el resultado. No sé si vamos a ganar mucho yendo paso por paso en la derivada. Lo que sí tiene que quedar claro es que este que está acá es el que vamos a usar para transformar, y entonces, y quizás eso lo tendría que haber hecho al principio, o sea, lo que estoy diciendo es que esta que está acá, que la f de x, f de y, vamos a decirlo así, bien general, que la f de xy de x de y mapea o conserva esta probabilidad diferencial, si quieren, la que hay en un diferencial del plano que dibujé acá, de x de y, tiene que ir con la que haya en el plano v. Que no es más que lo que escribí la clase pasada, ¿no? Solo que la vez pasada lo escribí en una dimensión y ahora en dos. Entonces, cuando uno tiene esto, este jacobiano, bueno, es como hacemos en física, cuando uno mueve esto para allá. Entonces, esta distribución es esta con el jacobiano acá. Fíjense que entonces, la G, que es la que realmente me preguntan, porque me preguntan por la G, no por la F, la G de V no es esta F por este jacobiano. Cuidado con eso, es un error muy común. Este jacobiano, así como está escrito acá, y está escrito así porque es lo fácil de hacer, porque como yo tengo a U y B en función de X y de Y, lo que me resulta fácil es derivar a U y a B respecto de X y de Y, porque ya están escritas así. Si escribo estas derivadas al revés, bueno, tengo que despejar X de ahí, X e Y de ahí adentro, ¿no? Entonces está bueno escribir jacobiano así, no está mal eso, pero cuidado con que ese jacobiano no es el que queda cuando yo traigo esto acá. O sea, si quisiera despejar esta, que es la que me piden, y trajese esto para acá, no es ese el jacobiano este. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es pasando esto para allá, para construir este jacobiano. Con lo cual, en realidad esta es 1 sobre el jacobiano por la f. ¿Sí? Cuidado con si es por o dividido el jacobiano, es evidente cuál de los dos están calculando con solo mirar cómo construyeron esto. Pero en este caso justamente queda acá. Si hacemos esta cuenta entonces, vamos a tener la respuesta a lo que nos piden, es cuál es la distribución de probabilidad conjunta, f, g de v, a partir de lo que sabemos. Entonces, por eso estamos calculando esto que está acá. Porque a partir de esto, del jacobiano, voy a poder poner su módulo acá dividiendo y sacar cuál es la distribución. ¿Pero qué me falta además? Me falta saber cómo es la distribución de probabilidad conjunta f de x, y. Estoy construyendo todos los condimentos y después lo que queda es la cuentita. Entonces, sé esto, sé que se tiene que conservar esto, y entonces de ahí aparece el jacobiano. Por eso lo había escrito antes. Perdón por no haber escrito esto primero, pero de ahí venía, ¿no? Ahora, ¿tengo todo sistema jacobiano? Bueno, tengo la f de x, y. Yo tengo la f de x y la f de y. Estas que están acá son la f de x y la f de y. No tengo la f de x, y. Entonces, para poder construir la f de x, y, tengo que apelar a algo que está dicho en el enunciado. Ahí deberían tener x, ¿no?
Sí, exacto. Me perdí por qué te queda dividido por el jacobiano ahí. No saqué qué pasó. Estamos bien hasta acá, ¿no? Que esta es la probabilidad en el plano XY y esta es en el plano V. Entonces, de esta igualdad, lo que hacemos es, si a esto lo muevo del otro lado, du de B queda respecto de XY, que es lo que está escrito acá. Entonces, esto de u de B a de XY es lo que resulta si pongo este del otro lado. Ahora, ese jacobiano, el que quedaría de este lado, es el que voy a calcular haciendo esta cuenta. Pero ese jacobiano es el que multiplica a G. Si yo lo que quiero es obtener G, entonces ese jacobiano, que en el fondo cuando tomes un módulo es un número, pasa del otro lado dividiendo, por eso está acá dividiendo. Porque despejé G y no F. Si hubiera despejado F, bueno, sí, quedaba el jacobiano que construí. Nada más que eso. ¿Está bien, Juan Cruz? Se fue por cómo despejé. Bueno, la pregunta de Juan Cruz parece... ¿No te acostumbraron a hacer esa trucheza de la que me estás acusando? No me digas que soy el primero al que ves hacer esto en esta carrera. Sacar el... Sí, gracias. Este está de más. Sí. Bien, entonces, lo que estaba discutiendo, así se calcula esto, ahora lo voy a calcular, y con eso básicamente vamos a tener todo, pero lo que estaba discutiendo es, este se calcula como estaba acá, este de dónde sale. Bueno, la f de xy es, en este particular caso, la f de x por la f de y. Esto no es cierto en general. ¿Y por qué es cierto en este caso? ¿Por qué es cierto en este caso? Porque son independientes, Independientes. Exactamente, estaba buscando el enunciado para leerlo explícitamente. Es porque son independientes. Pero más aún, ok, esto es porque son independientes, el por. Si no, no es cierto en general que la distribución de probabilidad conjunta se escriba como el producto de cada una. No lo es. Si son independientes, sí. Pero además, cada una de estas, en el intervalo 0, 1, vale 1. O sea que esto va a ser 1 por 1. O sea, va a ser un 1, mientras que x e y estén en el intervalo donde vive esa función, ¿no? Que es 1, 0. O sea que esta parte de acá, en este problema, es muy fácil. No solo porque la distribución de probabilidad conjunta se puede escribir como el producto, sino porque además, cada una de ellas es uniforme entre 0 y 1, que vale 1. ¿Sí? Vale 1 porque si la base es 1, la altura tiene que ser 1 para que esté bien normalizada. O sea, dentro de este intervalo vale decir que esto es 1. Así que, básicamente, la g de v que estamos buscando es la inversa del jacobiano que sale de hacer la cuentita que escribí recién acá. ¿Sí? Bien, entonces hacemos esa cuenta y listo. Por lo menos listo en lo que refiere a calcular la g. Como dije, es derivar nada más, así que voy a escribir acá la matriz para que les quede y puedan chequear cuando ustedes hagan la cuentita, pero es exactamente derivar y nada más que derivar, ¿sí? El módulo, el jacobiano, bueno, vamos a poner el módulo. Queda así. Menos a sobre x. Y acá, cuando derivé pasó para abajo, ¿no? O sea, cuando derivo esto es 1 sobre 2 veces esto, por eso quedó abajo. El 2s se fue con el 2 que sale por regla de la cadena, y este x viene también por la regla de cadena al derivar el logaritmo. Y acá, como el derivé respecto de x y no de y, esto queda igual. Pero, del otro lado, derivo respecto de y. Entonces, voy a hacer acá unas linitas así. Como de este lado tengo que derivar respecto de y, esto queda igual. Y la derivada respecto de y de esto saca un menos, ¿no? Porque la derivada de coseno es menos seno. Y saca un 2pi. O sea que queda 2pi por seno. El menos estrecho es ese que saca, perdón, lo escribí antes. 2pi por el seno de 2pi por i. Bueno, y este es completamente análogo. Acá
agarro a este y lo derivo respecto de x, queda lo mismo. El x que apareció por la derivada del logaritmo puede hacer la regla de la cadena, el menos 2a logaritmo natural de x, que viene de hacer la derivada de la raíz, y el coseno que queda intacto. ¿Estoy diciendo bien? Pero no queda intacto, porque acá estoy derivando respecto de... estoy derivando a este, así que no queda un coseno, queda un seno. Sí, acá, ahora estoy con el de abajo. Recuerden que acá va la derivada de b respecto de x, entonces acá aparece el seno. No porque esté derivando al coseno, sino porque acá estaba el seno, acá está b, y acá lo que va es la derivada de b respecto de y, o sea que lo que va a quedar es lo mismo que estaba, pero derivar la derivada del seno es coseno, y también sale el 2pi afuera, solo que ahora no sale un menos como salió acá, culpa del coseno, porque la derivada del seno es coseno. Entonces lo que queda es 2a por el logaritmo natural de x, que este estaba igual con su menos acá adentro, este menos estuvo siempre ahí, ¿sí? Este menos no viene de ninguna derivación, estaba ahí. Y ahora sí derivo este y queda 2pi por el coseno de 2pi por i. Bueno, listo, tengo esto, entonces el determinante de esta matriz, que es lo que me da el jacobiano finalmente, es esto por esto menos esto por esto. Fíjense lo que pasa, ¿no? Esto por esto va a generar un coseno cuadrado acá. Porque vamos a estar multiplicando este por este. Y cuando haga este por este, voy a estar multiplicando un seno por un seno. Entonces va a quedar un coseno cuadrado y un seno cuadrado. Todo con un menos. ¿Por qué? Fíjense, acá hay un menos que acá no hay. Entonces, esto por esto da negativo, un menos coseno cuadrado. Esto por esto da positivo, porque este es un menos que se va con este. Pero recuerden que el jacobiano es esto por esto menos esto por esto. Entonces termina quedando menos un coseno por esto con esto, menos un seno al cuadrado también que tiene esto por esto. Además se simplifican algunas cosas. Estoy diciendo todo esto para anotar el resultado directamente. Lo que se simplifica, por ejemplo, es que cuando multiplique este por este se va a tachar con el de allá. ¿Sí? Este se va a ir con este. Y cuando multiplique este con este se va a ir con este. Ya señalé lo de los cosenos y los senos, así que es solo hacer esa cuenta y no creo que haga falta que haga eso, ¿no? O sea, no hace falta mucho para que confíen en que, confíen no, bueno, pueden hacer la cuentita final y ver cuánto vale el jacobiano. Voy a borrar, creo que todo, porque me interesa discutir lo que sigue. Así que paro acá y borro todo el pizarrón para escribir cuánto vale el jacobiano, que como vimos, es todo lo que necesitamos para tener la GDV. Porque la GDV, como vimos recién, es 1 sobre lo que haya dado este jacobiano. Bueno, y ese jacobiano, el módulo de ese jacobiano, da simplemente 2pi hora sobre x. Podría decirme, pero pará, dependía de x y de y, ¿qué pasó con la y? Bueno, la y quedó dentro del coseno cuadrado más seno cuadrado, que vale 1. ¿Sí? Así que la y se fue. X cuadrado más coseno cuadrado 1, se llevó a la y puesta. Y esto es lo que da la cuentita de recién, el producto menos el otro. Ya les mostré que se cancelan cosas, o sea, es directo ver esto. Ahora, ¿esta x quién es? Es la x uniforme, ok, pero yo lo quería, recuerden, porque lo que habíamos visto es que la g de v, vamos a escribirlo con todas las letritas que hagan falta para saber qué es lo que estamos calculando, una función de distribución conjunta de u y de b, es 1 sobre el jacobiano. Pero tiene que aparecer u y b, y acá tengo x. Entonces tengo que hacer aparecer u y b, ¿no? O sea, es verdad que 1 sobre esto, o sea, la x arriba y 2pi por abajo, es esta. Ok, pero déjame la función escrita, las variables de las que me interesa saber cómo depende, ¿no? O sea que ahora hay que hacer lo que al principio de todo anticipaban. Creo que Tomás decía, bueno, calculemos cuánto vale x a partir de esas transformaciones que teníamos. Entonces,
erróneamente borré la definición de X y de Y, pero déjenme, bueno, de U y de B quiero decir. Lo voy a escribir rapidito acá, era menos 2a logaritmo natural de X con una raíz menos 2a logaritmo natural de X, y este venía con un coseno y el otro con el seno. Entonces, la forma fácil de ver, de sacar X de acá, es elevar al cuadrado de los dos lados, para sacar esta raíz, y de paso aparece coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, si elevo al cuadrado, acá y acá, se va la raíz, y acá aparece un cuadrado. Entonces, si después de elevar al cuadrado sumo, lo que me queda es que u cuadrado más b cuadrado es, y esto es lo mismo que esto, y esto más esto es 1. Así que quedó menos 2 veces a por el logaritmo natural de x. ¿No? Es esto más esto. La raíz se fue por elevado al cuadrado, cada uno de estos está al cuadrado, y la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Así que este lo pude sacar factor común para construir esa suma. De nuevo, la y se fue, y lo que queda es menos 2a por el logaritmo de x. Y acá tengo entonces cómo depende x de u y de b, a través de la suma de sus cuadrados. Pero yo acá quiero poner x, así que tengo que despejar x de acá. Entonces lo voy a hacer en dos pasos. Primero voy a decir que el logaritmo natural de x es entonces u cuadrado más b cuadrado, y tengo que pasar el 2a dividiendo. Y por último aplico la exponencial de los dos lados y obtengo que la x que estaba buscando para meter acá es e a la menos 1/2 de u cuadrado más b cuadrado sobre a. ¿Sí? No me comí ningún... No, creo que no. Listo, entonces. Ahora sí, que tengo x escrito en términos de u y b, estoy en condiciones de escribir esto. ¿Estamos bien? X. Claro, ¿sí? Entonces, acá no lo escribí, pero lo escribo por las dudas. Esta g, entonces, en términos de x, era la inversa del jacobiano. O sea que la g de u y b, que es lo que me pide el ejercicio, era 1 sobre el jacobiano, o sea que es la inversa de esto. Es a la x que acabo de calcular, dividirla por 2pi por a. Pero como esta x no es cualquier cosa, sino que es una x que depende de u y de b, lo que hice acá fue básicamente averiguar cuál es esa relación. ¿Cómo depende x de u y de b? Bueno, nada, no hace falta que lo ponga precisamente así. Estamos entonces, la g de v es esto, puesto acá arriba, sobre 2pi por a. ¿Y quién apareció? Voy a borrar por última vez la gaussiana, exactamente. Salimos de dos uniformes y haciendo esa transformación exótica, llegamos a una gaussiana. Perdón, Entonces, Darío, dale. dudas sobre la notación, puede que yo me esté confundiendo, pero como que a veces escribís V mayúsculas y después minúsculas y no entiendo si son diferentes o no. Son diferentes y es a propósito, lo estoy haciendo Claro, con pero ahí cuidado. donde, a la derecha del pizarrón, cuando dice G de V igual a X sobre 2πA y marcás que X es X de V minúscula, pero X la tenemos en función de V mayúscula Está nosotros. bien, acá tenés razón. Acá tenés razón, ahí era más prolijo poner V mayúscula. Tenés razón. La Pero al variable final, aleatoria X grande es una función de las variables aleatorias U y B mayúscula. Sí, acá tenés razón, gracias por está decirlo. bien, pero yo al final voy a crear la G de V minúscula. ¿Y Sí, eso? no, pero claro. Ok, ahora voy ahí. Porque está bueno. Esto yo sé que lleva bastante tiempo en entenderse cómo se usan, ¿no? Insisto con lo que dije la vez pasada, lo voy a repetir acá. El U y el B son las variables aleatorias. Y por eso está muy atinado tu comentario, que si vas a decir cómo dependen X de U y B, X es una variable aleatoria que depende de las variables aleatorias U y B.
Totalmente de acuerdo con vos. Ahora, esta G de U y B que tengo acá, lo que quiero es que sea la función densidad de las variables aleatorias U y B. Entonces, U y B grande representan a la variable aleatoria en general. U y B chiquita son valores concretos en donde yo puedo evaluar a esa función o la puedo integrar. O sea, es la variable muda del integral. O sea, X es, la U y la B grande son para decirte, ¿de quién me habla esta G? Me habla de la U y la B, que son variables aleatorias con distribución construida de esa manera. Son variables aleatorias. De ellas me está hablando esta distribución. Ahora, cuando yo quiero usar esa función densidad para hacer alguna cuenta, las variables que se mueven, que pueden tomar valores, que puedo eventualmente evaluar, son las U y la B chiquita. Entonces, estas son las que integrás, las que evaluás, las que se mueven, las que son números, y estas son las que etiquetan la variable aleatoria en un juego de la que estamos hablando cuando hacemos la cuenta. Perfecto. Darío, algo que no me está quedando claro, a lo que quizás llegamos después, conceptual, ¿no? Dale. Partimos de que X tenía una distribución uniforme, pero acá llegamos a que o sea, estaba por una gaussiana. Eso no... Ah, ok. Bien. No. Ok, está buena la pregunta. X es una variable aleatoria con distribución uniforme. Y eso es así Sí. porque es como vos la construirías con la compu o en la vida real, si esto estuviera realizando algo, es una variable aleatoria con distribución uniforme. Esto lo que nos está diciendo es cómo se relaciona esa variable aleatoria con otras dos que tenés acá, que no sabés qué distribución tienen a priori, la U y la B. Claro, está bien. Entonces, esto no te está diciendo que X es gaussiana. No. Te está Bien. diciendo cuál es la relación entre la variable aleatoria X y las variables aleatorias U y B. Así como U y B se pueden construir a partir de X haciendo esta cuentita, porque la verdad es que yo empecé diciendo eso, ¿no? Y acá de vuelta el comentario es que X parece chiquita y tendría que ser grande, ¿no? La I estaba bien. Entonces, ¿cómo arranqué diciendo? Nos dan dos variables aleatorias con distribución uniforme entre 0 y 1, que son la X y la Y. Yo las meto acá, es literal así. O sea, vos en tu línea de código, si querés, es más, les recomiendo que lo hagan. Agarren dos líneas y pongan uniforme X, uniforme Y. Y otras dos líneas donde dicen, me construyo U y B. De esta manera, al uniforme en X le aplico el logaritmo, multiplico por 2A, menos raíz y la multiplico por el coseno de 2 veces pi por la otra. Y así te armás estas dos. Te vas a tener otras dos variables aleatorias. Esto lo que me está diciendo es, si hubiese sido al revés, si alguien te hubiese dado estas dos variables aleatorias con sus distribuciones que desconocemos, Claro, está bien. y vos te querías armar una uniforme, ¿qué tenías que hacer? Tenías que agarrar esta U desconocida, elevarla al cuadrado, sumarle el cuadrado de la otra B desconocida, hacer esta cuentita y esta va a tener distribución uniforme. Bárbaro, ahora sí. Bien, entonces, Es como el caso análogo de la clase pasada que hablábamos de qué función había que aplicar a la variable aleatoria para que su distribución sea- exactamente, es eso, es exactamente eso, estamos haciendo lo mismo pero en más variables, totalmente. Por eso es que te da vuelta la cabeza, ¿no? Porque, ¿cómo? La gaussiana no es meter la variable aleatoria en E a la menos un medio, no, para nada. Eso es lo que hay que deconstruir, la idea de que la función densidad de la nueva variable aleatoria es la función que le tengo que aplicar a la variable aleatoria para que me dé la que yo quiero, ¿no? Entonces, lo que quedó es que la G de V es esto, sobre 2πa, no nos olvidemos del 2πa, es me lo copio de acá. Bueno, lo que había escrito acá abajo, ¿no? Corríjanme si me equivoco, pero era la exponencial de una gaussiana, o sea, acá apareció la gaussiana, pero acá teníamos U grande, U cuadrado más B cuadrado. Bueno, acá si la voy a evaluar, perdón, todo lo otro fue para construir, ¿no? Ahora, si yo quiero saber cuánto vale en un punto cualquiera, acá tengo que poner U cuadrado más B cuadrado sobre A. Esto si yo quiero evaluar la función ahí. O sea, esta es la función de distribución de las variables de la distribución conjunta de U grande, B grande,
cuyas realizaciones son las U chiquitas. Entonces, si yo quisiera saber cuánto vale en algún valor determinado, tengo que hacer esto. Y la F grande, que es acá sería la G grande de V, tendría que ver con este U y V chiquita que está acá, me dirían cuál es la probabilidad de que la U grande y la B grande tomen valores menores o iguales que la U chiquita y B chiquita a la que estás evaluando. Recuerden que me parece que ahí se ve mejor que es la U y la B chiquita. Es hasta dónde integrás la G chiquita, o sea, cuál es la probabilidad de que estas dos variables aleatorias tomen valores menores o iguales que estos dos que especificaste. Pero lo que quiero hacer ahora, porque esto dijeron gaussiano, sí, tiene mucha pinta, pero acá hay una suma, y acá falta una raíz cuadrada para que esté bien normalizado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a mostrar ahora es, o sea, esta es la G de V, o sea, la respuesta del problema es esa. Pero además dice, ¿son independientes? Creo que lo pregunta así, pero lo que quiero mostrar es esto, es que la G de V se puede escribir, a este lo puedo escribir como 1 sobre la raíz de 2pi por E a la menos 1/2 de U cuadrado sobre A. Por 1 sobre, si puse esto acá, pero tenía esto, tengo que meter otra igual a esta, para que aparezca lo que había, ¿no? O sea, esto por esto me da esto. Y esto por esto, acá puse la U, me faltó la B. Me da esto. Gracias a la propiedad del exponencial, ¿no? O sea, esto por esto, sumo los exponentes, queda esto, y esto por esto da esto. O sea que esto es esto. Pero, escrito así, pone en evidencia que esto habla solo de U y esto habla solo de B. O sea que lo que estamos obteniendo es que la G de UV se puede escribir como una, bueno, sí, una G de U por una G de B. ¿No? Que pude factorizar. Eso no necesariamente tendría que haber pasado. Podría no haber sido posible factorizar así como pude. Podría haber un término que mezcle U por B, por ejemplo. Y si hubiese un U por B, U cuadrado más B cuadrado más U por B, listo, ya está, esto no se podía hacer. Si había un U por B acá arriba, entonces no era cierto que esta se podía escribir como el producto. Entonces, voy a ir de vuelta al enunciado, porque acabamos de responder la segunda pregunta del enunciado. El enunciado decía, encuentre la distribución conjunta, ya está. Identifique qué distribución es, ya está. Indica el significado del parámetro A, lo vamos a hacer ahora, y determine si U y B son independientes. Sí lo son, porque U y B se pueden factorizar de esta manera. Si no, no lo serían. ¿Y cuál es el significado del parámetro A? Que es lo único que no dije explícitamente, pero quedó dicho acá. ¿Quién es A? La varianza. O sea, el sigma cuadrado en términos del parámetro de la gaussiana. O sea, es el sigma cuadrado de la varianza. Es el sigma cuadrado de la gaussiana. Que en el caso de la gaussiana, ese sigma cuadrado está representando la varianza, ¿no? O sea, nosotros vamos a usar sigma cuadrado como notación para hablar de la varianza. ¿Por qué? Porque la gaussiana marca tendencia, ¿no? O sea, la gaussiana tiene por parámetro sigma justo a la raíz de su varianza. Entonces eso hace que en todas las otras distribuciones llamemos sigma cuadrado a la varianza. Pero sigma en principio acá es el parámetro de la distribución gaussiana, que no es más que lo que tendría que aparecer acá, por eso A es sigma cuadrado. En particular, este sigma cuadrado es la varianza de la gaussiana, y en general vamos a usar sigma cuadrado para hablar de la varianza de otras distribuciones. ¿Sí? Por esto de que la gaussiana marca tendencia. Dijo, en mi distribución se llama sigma, vos lo querés usar, y bueno, ya que vos, gaussiana, sos tan importante, y que sigma es la raíz cuadrada de tu varianza, cada vez que yo hable de varianza voy a usar sigma cuadrado, aunque no esté hablando de una gaussiana. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Viste que nosotros al principio escribimos que G era 1 sobre el jacobiano por la F, ¿no? sí. Y esa F es de X e Y con X e Y como funciones de U y B. Sí, a X e Y las podés escribir como funciones de U y B, pero no dejan por eso de ser, como contesté antes una consulta, uniformes. Ah, claro, sí. Pero digo, para tener la G como función, digamos, de U y B solamente, explícitamente, por así decirlo,
no tendríamos que agarrar la F y escribirla como Ah, fuese entiendo lo B. que decís. Vos decís, ok, vos decís, pero la f de x y vos no la pasaste por b para ver qué pasaba, ¿no? Bueno, es que no hace falta hacerlo, porque yo ya sé que aunque la f chiquita que está en términos de x, como es uniforme, que la Sí. escriba en función de u y de b no va a cambiar el hecho de que es uniforme. No, claro, pero si yo quisiera ver el dominio en U y B, tendría que escribir los dominios de los uniformes en función de U y B, ¿no? Sí, pero Porque, esos serían los dos gráficos que hice al principio, ¿no? El de 0, 1, sí, 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 está bien. eso, sí, Ok, sería eso. ajá. De hecho, tu pregunta me hace... Porque, Hay algo que uno puede hacer para cerrar este problema en relación a lo que vos decís que está bueno ver. A ver si me sale. Que creo que termina de... Va, no es exactamente lo que estás preguntando, pero va en esa dirección. Y es que uno podría agarrar esa función ahora y decir, bueno, ¿y qué pasa si grafico U? Necesito más tinta. A ver qué quiero hacer. Grafico U en función de X. Podemos hacer esto, ¿no? Esta sigue teniendo un poco. Creo que tengo que recargar una vez por clase, pero si hacen esto, les va a quedar. La dependencia es esta. Y de hecho tengo algunos numeritos. Bueno, no importa el numerito. Queda así si A vale 1 y tomo el caso I igual a 0. O sea, básicamente lo que estoy graficando es esto, ¿no? Que U es la raíz cuadrada de menos 2A por el logaritmo de X. O sea, lo que grafiqué acá, como A vale 1, es menos 2 veces el logaritmo de X, porque I vale 0. O sea que el coseno que venía ahí al lado da 1. ¿Sí? Bueno, a ver, esto quiero que me lo deje hacer. A ver si funciona lo que quiero hacer. Esa es la función con la que arrancamos. De entrada podríamos haber hecho esto. ¿Qué están viendo ahora? ¿Lo están Digamos viendo? como torcido. No, no sé. Claro, De que hablas claro. media gaussiana, así, no sé, no sé la respuesta que estás esperando. Si no sabes la respuesta que estoy no salió mal, lo voy a hacer de vuelta. Es verdad que no se ve muy bien. Esto es lo que teníamos de entrada, que parecía una transformación muy loca. Ah, ok, ok, está bien. De entrada podríamos haber rotado la cabeza, que es lo que estoy tratando de hacer ahora, y hubiéramos visto media gaussiana. ¿No? Es la mitad de la gaussiana, el lado izquierdo. Siempre tuvimos a la gaussiana adelante, solo hacía falta rotar la cabeza para darse cuenta que la transformación esa nos iba a llevar del uniforme a la gaussiana. Es lo que estoy mostrando. ¿Sí? Eso vale en general lo que acabo de hacer. Con la gaussiana es este problema, pero la transformación en general dice eso. En general. Pero para este recurso que estás usando, o sea, lo que vos me decís es que si U de X es como media gaussiana, termina dando gaussiana. No, no termino de entender No, no, no. cómo a Que la partir de esta inversa. información podrías deducir que es gaussiana. Bueno, ahora vamos a tener que hacer un intervalo para que no pase que esto quede bien. Antes de que le muestre toda mi casa. No, no, lo que yo estoy diciendo, o sea, ¿qué es rotar la cámara? En el fondo. ¿Qué es lo que- X de U, de alguna Claro, forma. exactamente. Eso fue todo lo que dije. O sea que en general, cabezón de este trípode anda muy mal. Que en general podés hacer eso, que en general podés, mirando a la inversa, encontrar, advertir a dónde vas a ir a parar con la transformación. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Sí? No más que eso, no quiero confundirlos por rotar la cámara. O sea, lo que No, estoy no, está diciendo muy es que bien. cuando estabas acá, si vos querías saber a dónde esto te iba a llevar, podrías haber rotado en la cabeza, que era invertir, ¿no? Te quedaba este al cuadrado, o sea, lo que estoy diciendo es, por ser simpático, porque en realidad lo que estoy diciendo es que vos pasás este acá y te queda u cuadrado, el menos un medio,
Y esto queda como exponente. Cuando pasas el logaritmo, ¿no? Eso estoy diciendo, nada más. En este caso. 2A. Ok, pero digamos, para saber qué es gaussiana tendrías que pasar por evaluar por la distribución, o sea, como decía el teoremita, evaluar a la f en x de u, ¿no? O sea, como que si x de u es gaussiana, todavía no sabes dónde vas a ir a parar. En el caso general, digo. No, claro, no, estoy de acuerdo. Sí, claro. Sí, si fuera tan fácil, todo lo de Jacobiano sería una pantomima. No es a ese nivel. Digo que te da una idea de qué va a pasar con la transformación. Pero de hecho todo esto vale Ok, sin pi vale cero. Acá estaba el coseno cuadrado de 2pi por i, ¿no? También. ok, perfecto. Sí, sí. Es como la divulgación científica esto. A veces uno quiere hacer algo un poco más fancy o fácil de visualizar, pero si uno quiere seguir viendo, no, pero pará, me dijiste que. No, está bien. En rigor, cuando uno hace divulgación a veces también dice cosas que en rigor, si te agarra un experto te dice, no, pero en realidad el caso tal no contenta lo que estás diciendo. Bueno, no. Lo que estoy diciendo no es un método general para resolver cuál es la función a la que va a parar la transformación. No lo es. Es solo una forma de construir intuición sobre qué están haciendo cuando hacen la transformación. Roten la cabeza o inviertan y van a tener una idea de para dónde va a ir a parar la distribución de la variable aleatoria cuya transformación están estudiando. Eso es todo lo que quise decir. Está muy bien. Ahora sí lo veo. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? 36. Bien, entonces, si son 36, yo les quería contar el problema 7, porque tiene una dificultad, me parece que es altamente no trivial advertir lo que hay que hacer para hacer el problema 7. Entonces se los quiero contar porque en general los problemas que en la práctica aparecen como demuestre que tal cosa, ustedes ya a esta altura creo que tienen claro que el espíritu de la materia no es aprender a demostrar teoremas, sino aprender a usarlos. Y los de demuestre que muchas veces son muy constructivos en aprender a usar después las cosas, pero no es nuestro interés que ustedes inviertan muchas horas en aprender a demostrar una propiedad. Entonces, para mitigar un poco el tiempo que les puede llevar a hacer eso, quería comentar el problema 7. El problema 7, que además es una propiedad súper interesante. Darío, antes de que sigas, Sí, alguien puso en el chat, perdón Darío, me quedó una pregunta, que asumo ok. que está escribiendo. Julián, te escucho. ¿No puedes abrir el micrófono? Bueno, si no puedes abrir el micrófono, escribí y después contesta. Sí, a mí me ha quedado la consulta. Hola, perdón. Sí, quería saber, o sea, ¿cuál era la utilidad de formar reducciones uniformes en dos gaussianas con ese cambio de variable? O sea, ¿por qué lo harías? Porque tiene un nombre, asumo que tiene cierta importancia. Perdón, te escuché medio entrecortado al principio y creo que es mi conexión a internet. Igual creo que entendí tu pregunta. ¿Ustedes me escuchan bien? Medio trabado, puede ser. Ok. No sé si es eso. Ok, Contesto tu pregunta y si no me dejan de escuchar bien, avísenme porque me acaba de aparecer el cartelito de su conexión es inestable. Vos ok, decís, ok. vos decís básicamente, a ver si te reitero que no escuché la primera parte, pero vos lo que me decís es, ok, tenías dos uniformes, hiciste una transformación exótica y llegaste a la gaussiana. Tiene nombre propio, Box-Müller, que es quien la propuso, pero, o sea, vos no tenías manera de advertir que había que hacer eso con la uniforme para ir a la gaussiana. Si esa es tu preocupación, quédate tranquilo que no esperamos que vos adviertas qué tenías que hacerle a X y a Y para que te den gaussiana. No era ese el punto. En general, cuando hay que hacer eso está mejor motivado y hay un problema en la guía que pasa con la exponencial y la 1 sobre t, en donde te hacemos ir en una dirección y después vos te tenés que dar cuenta que podés venir en la dirección inversa y obtener, por ejemplo, una variable de distribución exponencial, que es el problema que estoy hablando. ¿Era eso? Si no, repreguntame porque se entrecortó. No, era más bien que, o sea, yo no entiendo muy bien cuál es la utilidad, por ejemplo, si yo tengo un set de mediciones que son equiprobables Sí. y
Y o sea, meto esas mediciones en esas fórmulas para U y para B, y entonces me dan distribuciones gaussianas experimentalmente que gané con eso, ¿no? Ah, ok. No, mira, la primera ganancia que veo, que hoy, dado la existencia que en cualquier lenguaje vos ponés qué variable aleatoria querés generar, ¿no? Entonces, lo primero que yo te diría es, bueno, si vos tuvieras un generador de números uniformes y quisieras una gaussiana, podés usar esto para construirla. Si es un generador de números aleatorios de distribución gaussiana, dado dos uniformes. Entonces, podría ser para vos más fácil construir un uniforme que construir una gaussiana. Digo, ¿cómo haces un generador de números? Si un generador de números uniforme es fácil, tirás un dado. ¿Sí? Un generador gaussiano también, pero quizás no centrado donde vos querés o por encima que vos querés. Esto no es una entelequia, en el sentido que hoy vos me decís, bueno, pero no necesito partir de uniforme para llegar a la gaussiana. Yo le pongo norm al random y me dice cómo es gaussiana. Ok. Ahora, lo que queremos ver en esto, déjame decirlo de la manera inversa, podría estar pasando que vos tengas un experimento en el que, por cómo es la cantidad indirecta que vos estás midiendo, hay una transformación que hacer con lo que medís. Eso pasa todo el tiempo. Bueno, lo que estamos advirtiendo en este problema es que, por ejemplo, si lo que vos me dices X e Y tiene distribución uniforme, lo que esperás que pase con la magnitud que a vos te interesa es que tenga distribución gaussiana. ¿Y por qué eso es importante? Porque si en realidad fuera, suponete que esa transformación que acabamos de hacer ahora es la física que relaciona lo que vos medís con la magnitud que te interesa. Podría pasar. Supongamos que justo es esa la relación funcional entre la física que vos medís y la que te interesa reportar. Lo que te acaba de decir la cuenta de recién es que si lo que vos medís tiene errores que son uniformes, entonces el error en la cantidad que vas a reportar tiene errores gaussianos. Porque si lo que mediste fluctúa de manera uniforme y se relaciona con lo que reportaste a través, por ejemplo, de una distribución como esta, lo que reportás tiene errores gaussianos. Y eso es súper importante. Súper importante. Y ahora vos decís, bueno, pero esta en particular, ¿me va a servir? Y probablemente no. Pero lo que estamos aprendiendo a través de este ejemplo es que, dada una transformación entre lo que medís y lo que te interesa, entre lo que medís y lo que reportás, sucede un cambio de variables que afecta la distribución de lo que mediste, en realidad afecta la distribución de lo que reportás, haciendo que no coincida con la distribución de lo que mediste. Entonces, un ejemplo académico, si querés, de lo que te puede pasar en la vida real cuando medís una variable y reportás otra que se relaciona con la primera a través de alguna forma funcional. ¿Está bien? Sí, bárbaro. Muchas gracias. No, no hay por qué. Bien, entonces, problema 7 dice lo siguiente. Hago esto y hacemos el intervalo. Considere la suma, S sub n, que es la suma de n variables aleatorias. O sea, va desde i igual 1 hasta n de los xy. N variables aleatorias independientes, ¿sí? Estas son independientes. Mucho olor a teorema central del límite. Ya empieza a aparecer. Pero, con un agregado. N es a su vez una variable aleatoria. N es una variable aleatoria. Eso le da un condimento al problema. Que tiene, obviamente, tanto la X como la N tienen función generatriz, ¿no? Que en el problema son datos. O sea, conocemos la Gx de Z y conocemos la G. Le voy a escribir solo para repasar quiénes eran. Y conocemos la Gn. Recuerden que por definición la función generatriz es la esperanza de Z a la variable aleatoria. O sea que esto es la esperanza de Z a la N. Que si la variable aleatoria es discreta, es la sumatoria de Z a la N por la probabilidad de N, y si es continua, es la integral de Z a la X por la F de X. ¿Sí? La definición de esperanza. Bien, hasta ahí es la información que tenemos. Y lo que nos piden es que mostrar que la función generatriz de S sub n, o sea, esto también es una variable aleatoria, por supuesto, ¿no? Porque es la suma de variables aleatorias, que no sé qué distribución tienen, pero sé que son independientes, sumadas hasta en una cantidad que es otra variable aleatoria, que no sé cuál es. Esto me da una tercera variable aleatoria, que no es ni la que sumo ni hasta dónde sumo, sino la suma.
Bueno, esa variable aleatoria suma tiene también una función característica, que es, esto está en el enunciado, estoy copiando el enunciado hasta ahora, G de n, o sea, la que ya estaba acá, compuesta, y ahora cuando digo compuesta, lo digo en el sentido matemático de composición, o sea, metí la G de X adentro de la G de N. Es exactamente una composición en el sentido literal de composición. Metí una función característica dentro de la otra. Metí esta adentro de esta. ¿Sí? Bien. Y nos dan una ayuda que es súper importante, y es que la esperanza, es una ayuda medio rara, pero es fundamental para el problema. La esperanza de X dado Y, la esperanza de X dado Y es la esperanza de X. O sea, hasta acá solo copié el enunciado. Que repito, porque es, como siempre, fundamental entender el enunciado antes de empezar. Y lean el enunciado tantas veces como haga falta. Invertir tiempo en entender el enunciado es mucho más valioso que arrancar a hacer la cuenta pensando que ahí es donde conviene poner el tiempo. No, conviene poner el tiempo en entender bien lo que van a hacer. Entonces, S sub n es una variable aleatoria que se construyó con la suma de n variables aleatorias x sub i, independientes. Estas n variables aleatorias x sub i que se sumaron, además, se suman hasta una cantidad que es a su vez una variable aleatoria. Ejemplo, tiro un dado y me dice cuántas veces voy a tirar una moneda. Entonces, n es el número que salió de un dado. Tiré un dado, o sea, n tiene variable aleatoria en distribución binomial con probabilidad de un sexto. Y yo, tiro un dado y me da n. O sea, n es el k de la binomial, ¿no? Es lo que sale de la binomial. Que tiene, tiro una sola vez. N igual a 1 y cada uno tiene probabilidad de un sexto. N chiquita igual a 1 de la binomial. Lo que digo es, si n es la salida, la variable aleatoria de una binomial, salió el 5 en el dado. Bueno, ese 5 ahora me dice cuántas veces tengo que tirar la moneda. Y x sub i es lo que salió en la moneda. ¿Sí? Que podría ser un 1 si sale cara y un 0 si sale seca. Tiro, salió un 5 en el dado. Ok, tenés que tirar 5 veces la moneda. Tiro 1, 2, 3, 4, 5. Salieron 3 caras y 2 secas. Bueno, voy a sumar 3 porque las secas suman 0. 3 sería S sub n. La suma de las n experimentos que me determinó tirar un dado de las n realizaciones de otra variable aleatoria que es la moneda. Justo en este ejemplo, n es binomial y x también, pero no tiene por qué ser así. Esta podría ser Poisson y esta podría ser binomial. Entonces, tiro un dado y me dice cuántos segundos tengo que mirar una fuente radiactiva. Tiro el dado y salió 4. Por 4 segundos tenés que mirar. Ok. Perdón. No, ese ejemplo no es bueno. Tiro un dado y me dice, tiro un dado, sí, sale 4. Me dice cuántas veces voy a sumar la variable aleatoria, número de decaimientos que ocurrió en un tiempo dado, que estaba fijo de antes, no es este 4 que está acá. ¿Sí? Entonces, tengo un experimento que es contar cuántos decaimientos hay en una fuente reactiva en, digamos, 10 segundos. Y eso es una variable aleatoria con distribución de Poisson, ya está recontra discutido. Entonces, a veces da 100, a veces da 110, a veces da 98, a veces da 105. Es una variable aleatoria. Miro 10 segundos y obtengo un número. Ok. Esta S sub n, en este otro ejemplo que estoy dando, sería tirar un dado para que te diga cuántas veces vas a mirar cuántos decaimientos hay en 10 segundos. Tiro el dado y sale 4. Ok, n vale 4. Es la realización de una variable aleatoria de distribución binomial. X sub i, ¿qué es? Bueno, es en cada una de las 4 veces que yo esperé 10 segundos para ver cuántos decaimientos hubo. ¿Cuántos hubo? Bueno, la primera vez hubo 100, la segunda 102, la tercera 98 y la cuarta 105. Bueno, sumo 198 más 100 más 105. La suma de todos esos, 4 veces, porque el 4 fue decidido previamente, es esta nueva variable aleatoria que da, no sé, 432. Bueno, eso. ¿Sí? Entonces, no lo repito más. Esto es una variable aleatoria construida como la suma hasta una cantidad de veces que también es variable aleatoria de otra variable aleatoria. ¿Qué distribución tiene esta que está acá? ¿Se dan cuenta que es algo recontra retorcido, no? O sea, ¿de qué me agarro para encontrar esta distribución? Bueno, lo que nos está diciendo la generatriz, fíjense lo poderosa que es que si vos sabés cuál es la función generatriz de esta y de la n, o sea, la generatriz de la binomial y de Poisson en mi experimento, la generatriz de esta nueva variable aleatoria construida de esta manera
es la composición de las dos que tenías ahí. Como regla general, la que va afuera, la función generatriz, en la que evalúo a la otra función generatriz, la que va afuera es la que determina cuántas veces ocurre la que está dentro. O sea, la que está acá queda determinada el número de veces que la voy a sumar por la que está afuera. Es lo único que hay que recordar para saber cómo escribir la composición. ¿Se entiende la propiedad? Ahora la demuestro, pero que se entienda la propiedad es fundamental. Preguntan, ¿n es una binomial o un uniforme? N no es ni una binomial ni un uniforme. N es la realización de una variable aleatoria con distribución binomial o uniforme. O sea, N podría ser la realización de una variable aleatoria. Se llama N, y eso confunde, pero sería el K de una binomial, por ejemplo. O de una binomial negativa. O de Hola, Darío. No, yo hice la pregunta porque cuando dijiste lo del dado, que dijiste que era una binomial tirar un dado de 6 caras, ¿no es un uniforme con probabilidad de un sexto? Cada... Sí. Uniforme es la distribución. Sí, Claro. distingamos esas dos cosas. Lo que es uniforme es la distribución de la variable aleatoria número de puntitos que hay en la cara del dado. Totalmente de acuerdo. Si vos tirás un dado y haces un histograma, entonces lo tiro 1000 veces. Bueno, va a pasar que el 1 aparezca una cierta cantidad de veces, el 2 otra, el 3 otra, el 4 otra, el 5 otra y el 6 otra. Entonces, esto es, como vos bien decís, uniforme. La distribución de la variable aleatoria, número de puntitos en la cara del dado. Que obviamente no va a dar perfectamente uniforme porque ese es el límite donde tiene infinitas veces. Eso es uniforme, sí. Lo que es binomial es el número de éxitos, y yo lo estaba diciendo mal, tenés razón, es el número de éxitos que obtengo cuando digo, voy a tirar el dado n veces, ¿cuántas veces salió el 4? ¿Sí? Así que está muy bien lo que vos decís. Cuando yo digo, tiro un dado, y qué distribución tiene la variable aleatoria, salió un 4, salió un 5, salió un 2, eso es uniforme. Tenés razón, gracias por decirlo. ¿Sí? Ahora, lo que es binomial es cuántas veces tengo éxito al tirar un dado y elegir un 3. Eso ya lo discutimos un montón antes. ¿Sí? Gracias por aclararlo, porque si no iba a quedar mal dicho. Y de hecho, me hiciste acordar de algo que dije en la clase pasada, que tengo que rectificar. Es sutil, pero no tanto. Por un lado, alguien me preguntó, ya dije que la suma de distribuciones de Cauchy no da Cauchy, porque justamente no cumple el teorema central del límite, porque no tiene varianza indefinida. Me preguntaban, bueno, entonces ¿qué da? Y dije Cauchy. Bueno, eso está bien. Esa es la buena noticia. La suma de Cauchy da Cauchy. Pero en otro momento, en ese mismo ejercicio, para motivar la pregunta, ¿vale decir que la suma de distribuciones, por ejemplo, que con 2 Cauchy puedo dar lugar a una gaussiana? ¿Se acuerdan que discutimos si estaba bien sumar las PDF y si era lo mismo que sumar las variables aleatorias? Y dije que sumando 2 Cauchy podían ajustar muy bien una gaussiana. Bueno, eso es lo que está mal, es al revés. Sumando 2 gaussianas puedo ajustar bien una Cauchy. En forma, la PDF, no estoy hablando de variables aleatorias ahora, estoy hablando de la distribución. La distribución de Cauchy se puede modelar bastante bien sumando 2 gaussianas, en términos de ajuste de funciones. Y yo lo dije al revés, eso lo tenía que corregir y me había olvidado decirlo antes. Toda la discusión está bien, solo que dije al revés eso, de qué es lo que hay que sumar para dar la otra. No es suma de Cauchy que me da Gauss, sino que suma de gaussianas pueden ayudar a modelar una de Cauchy. Y no hablo de variable aleatoria, sino de funciones de distribución. Listo. Bueno, entonces, se está acercando la 1 y viene el intervalo de 20 minutos, pero quiero cerrar entonces, para que no quede cortado el ejercicio, con la demostración de esto, de esta propiedad. Bueno, lo primero que voy a decir es que la G de la suma es, por definición, la esperanza de Z a esa cosa, ¿no? Donde esta cosa era la suma desde i igual 1 hasta n de x sub. O sea que esto es la esperanza de Z elevado a la sumatoria de las x sub i, desde i igual 1 hasta n. Ahora,
por ahí nos dieron esta n encima es una variable aleatoria. Por ahí nos dijeron que la esperanza de una cosa se puede escribir como la esperanza, es una de las cosas que anoté en el pizarrón anterior, de la esperanza de esa variable aleatoria dado algún parámetro, por ejemplo, n. O sea, la esperanza de esta variable aleatoria, z a la sumatoria, es la esperanza de esa variable aleatoria dado un parámetro n. Esa es la propiedad que enuncié antes. Ahora, y esto sigue siendo lo que quiero saber, ¿no? Ahora, hay una propiedad que Ricardo demostró para la característica, que en el fondo es una propiedad de la transformada de Fourier, y que como vale para la característica, y vimos que la generatriz no es más que la característica reemplazando e a la it por z, también vale para la función generatriz. Y es una de las principales, y es que si yo tengo la función generatriz de la suma de x más y, esto es la función generatriz de x por la función generatriz de y. Esta es una propiedad que comparte con la característica, ¿sí? Que la transformada de Fourier de la suma es el producto de la transformada de Fourier, pero acá nosotros transformada de Fourier, pero vale igual por esto de que, recuerden que para ir de la característica a esta, lo único que había que hacer era este cambio de variable. O sea, lo que estoy diciendo es que la suma va como el producto, y de hecho, esto se puede generalizar, a decir que si yo acá pongo la sumatoria de los x sub i de z, hay que hacer la productoria de, desde i igual 1 hasta n, de todas las que haya sumado, de la g de cada una de las x sub i. ¿Está bien? Es la generalización de lo de arriba, nada más. Y esto, nosotros creo que no lo demostramos, pero Ricardo sí para la característica, insisto, vale para la generatriz. Y si no, es muy fácil demostrarlo usando esto y escribiendo esto explícitamente. Sale. Ahora, esta propiedad, si las x sub i son todas idénticamente distribuidas, las que sumo acá vienen todas de la misma distribución, entonces todas tienen la misma función generatriz. Así que esta g de x sub i en realidad es una g de x. No hay muchas. Hay una sola función característica si todas las x sub i vienen de la misma distribución. Entonces esta productoria es la productoria de una cosa que siempre es la misma. Lo que significa que en rigor esto se puede escribir como esa función generatriz a la n. En el caso particular, insisto, en el que las x sub i vengan todas de la misma distribución. Fíjense que esto es muy poderoso, porque esto vale, o sea, acá, aclaración, hasta acá es una propiedad general. Acá metí si son idénticamente distribuidas. ¿Cuántas veces voy a perder el borrador por clase? Lo tengo en la mano. Esto es si todas las x sub i tienen igual PDF. Si no, no vale, ¿sí? O sea, hasta acá, regla general para cualquier par de variables aleatorias. No tienen por qué ser iguales. Gaussiana y binomial, vale. Esto es la generalización de lo anterior, vale siempre. Ahora, en el caso particular donde estas x sub i son todas de la misma distribución, entonces esta g es siempre la misma. Por lo tanto, la productoria de n veces la misma cosa es esa cosa la n. Y esta n es la n que está acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? Una cosa, cuando decís que la g de la x más y es igual al producto, eso es asumiendo que son independientes x e y, ¿no? Sí. Ok, gracias. Sí. Sí. Bien. Ahora. Y una pregunta más. En ese último renglón estás asumiendo que n no es aleatorio, ¿no? Para escribir esa igualdad. Bueno, Porque si no...
Claro, tenés razón. Sí. Esto vale para un n fijo. Claro. Y ahí, en ese Genial. punto que vos me estás diciendo, es que vino bien esta propiedad que me dieron. Porque esta propiedad que me dieron de que la esperanza de una cosa es la esperanza de esa cosa dado un valor, como está dado n, en acá dentro este n no es una variable aleatoria, porque lo conozco. Esa propiedad tiene esa ventaja. ¿Está bien? La esperanza de una cosa es la esperanza de esa cosa dado n. Entonces, como n lo conozco, ahora puedo pensar que acá adentro estoy haciendo la esperanza de una cosa cuyo n conozco y es fijo. ¿Sí? Entonces ahí adentro voy a poder usar esta propiedad, porque como vos bien decís, necesito que n sea conocido, ¿sí? No una variable aleatoria. ¿Está bien? Bueno, voy a usar esa propiedad. Perdón, te interrumpí, no sé si dijiste sí, ok o otra cosa. No, ok, perfecto. Listo, genial. Bueno, entonces borro esto y termino acá. Y hacemos el intervalo. Pero voy a usar esa propiedad, ¿no? O sea, yo lo que hice fue escribir esta cosa que está acá, entonces, nada, voy a usar lo mismo que dije recién. Que esta esperanza de esto es la función generatriz de esto, ¿no? O sea, la esperanza, escribo eso ahí adentro, la esperanza de z a la sumatoria de los x sub i a la n, esto que tengo acá, puse el n en cualquier lado, es por definición la función generatriz de la sumatoria. Y esta dije que era la función generatriz a la n. Solo usé la propiedad recién. Entonces, esto que está acá es esto, y me quedó la esperanza de esto, acá adentro. O sea, me quedó que la g de la Sn es, porque esta esperanza es esta esperanza. Esta de afuera todavía no la había usado. La esperanza de, y la esperanza de esto es la generatriz de esto, por definición de generatriz, que es z a la variable aleatoria, y esto por la propiedad que mostré recién, se escribe así. De lo que está adentro es g de x de z a la n. Pero la esperanza de esto a la n, ahora, recuerden que yo quiero ver que esto que está acá termina siendo la composición de esta, pero que afuera tiene la otra. Si yo digo, es la esperanza de esto a la n, acuérdense que el n está acá adentro. Es como si hubiera metido en donde estaba z, g de x de z. O sea, si ahora llamo z a eso que está ahí adentro, si esto fuese el z este, ¿ven? ¿Qué es lo que pasó? Perdón. Es el z, eso va a confundir. Si digo que ese es un z, pero no es el z de... Lo que quiero hacer es usar la definición misma, ¿no? de la generatriz para terminar, que es la generatriz es la esperanza de z a una variable aleatoria. Entonces, acá lo que pasó es que donde dice z metí esto. Entonces lo que hice es que estoy componiendo a esta, la voy a escribir acá, porque no quiero que se confunda en el último paso. La g de n, ¿cómo era? Yo la había escrito en el pizarrón anterior, la voy a escribir de vuelta acá. La g de n, que es una función de z, ¿cómo era? Era la esperanza de z a la n, ¿no? Por definición. La escribí antes. Pero lo que tengo acá es la esperanza de algo a la n. Entonces, la esperanza de algo a la n, es la generatriz de n, solo que en el algo, que tendría que haber un z, está metido esto. O sea que lo que tengo acá es la generatriz de n, pero donde iría z, no está z, está la otra generatriz. La generatriz de x de z. Y el n este está bien, ¿no? Porque estaba acá, hace falta por la mismísima definición de generatriz de n. No hay que ponerlo acá de vuelta, es la definición. Y ahí le mostré lo que quería, que la generatriz de la suma hasta n es la generatriz de n compuesta, en el sentido literal, que conocíamos de la matemática, con la generatriz de x
donde X es la variable aleatoria que estuve sumando n veces para obtener S sub n. ¿Está bien? Como vieron, tienen 3 o 4 pasos que me parece que, peleándose solos con el problema, les podría sacar más tiempo del que nos sacó discutiéndolo juntos, nada más. Bien. Eso es todo. Hacemos el intervalo, son I5. Hacemos un intervalo de 20 minutos hasta I25. ¿Sí? Y ahora lo pongo a elección de ustedes. Para la segunda parte podemos de I25 hasta las 2 hacer consultas y no hacer más nada de esta guía, porque con la clase que viene nos alcanza para contar todo lo que queremos contar de esta guía. O, después de estos 20 minutos de intervalo, les puedo contar con una presentación que tengo armada sobre cosas sobre la covarianza y la relación que la covarianza tiene con el famoso R cuadrado, del que tanto se habla en los laboratorios, que tengo razones para decir hace falta deconstruir. Es algo que en general cuando lo cuento impacta mucho, pero no tiene por qué ser hoy, lo puedo contar el viernes y dejar eso para consultas. No, sí, si no lo doy hoy, lo doy el viernes. Los que tienen consultas, están diciendo consultas, claramente. Yo estoy medio quemado. Eso es lo que quería escuchar. Ok. Si están quemados, no es el día entonces para eso. Perfecto. ¿Algún otro quemado? Listo. Muchos quemados. Listo, ya está, queda para el viernes. ¿Cuántos? Bueno, listo, queda para el viernes y el intervalo empieza en este preciso instante. ¿Sí? Voy a cortar esto y